Hola, buenas tardes a todas y todos. Cintia, me da mucha alegría estar contigo acá en esta entrevista sobre tu literatura en obra, que es como se ha llamado. En verdad estoy muy contenta de verte. Sí, yo también, y además estar en Valparaíso me ha gustado mucho. Yo viví acá y fue un momento en que yo quería ser escritora y no me resultaba. Entonces salía a caminar y caminaba mucho y por las noches tomaba mucho también. Y entonces fue un periodo especial. Mira, a propósito de eso que sé que vivías acá, y que has venido muchas veces, que has paseado por acá, me encontraba en esto justo hoy día con un pequeño texto tuyo que forma parte del libro Fui, en que hablas que alguna vez te encontraste acá en Valparaíso con un libro de Sebald y empiezas a hacer una reflexión sobre lo que pudo quedar de esa lectura, sobre una suerte de frase que pudiste haber subrayado o no, empieza a buscarle y de repente aparece esa frase que al parecer subrayaste en un libro de Sebald que encontraste alguna vez en Valparaíso. Quizá sería lindo a propósito leer esa cita de Sebald, que me pareció, al subrayarla yo esta vez, que tenía que ver un montón con tu obra. Dice así: estuve sentado próximo a la puerta abierta de la terraza, con papeles y apuntes extendidos a mi alrededor, haciendo líneas de conexión entre sucesos que distaban mucho entre sí y que a mí me parecían formar parte del mismo orden. Sí, bueno, Sebald fue un gran maestro para mí. Es curioso porque cuando saqué Posta Restante, el papá de una amiga, que era un gran lector, me dijo: tú has leído a Sebald, ¿no? Y yo dije: no, nunca lo había leído. Entonces como que lo había leído sin leerlo, ¿no? Y después de ahí inmediatamente lo busqué. Y claro, hoy día me pasó algo que pensaba cómo funcionan las cosas. Me invitaron a una escuela y entonces desde la entrada de la escuela me recibió una profesora que trabaja en la biblioteca y me empezó a decir que ella en realidad era chef también. Y entonces que se dedicaba a hacer pan de Pascua y galletitas de Navidad y que eran su mejor, lo que mejor le salía eran las galletas de Navidad, y me contaba todo lo difícil que era hacer galletas de Navidad. Y después me pasaron a otra profesora y la profesora me dijo que en realidad ella tiene una historia porque en Quilpué, no sé qué, o sea, todo, me sentí como en una película de Ruiz, que todas eran algo que no, otra cosa de lo que eran, ¿no? Y después otra que era la mediadora de lectura, que había hecho leer, había hecho sufrir a chicos de 16 años leyendo Clara y Confusa, que en realidad ella era artista visual, tampoco, o sea, era mediadora, pero no era mediadora, y realmente me sentía como en un... Pero de repente, y las chicas, las estudiantes, les cuento esto porque me impresionó, ¿no? Y porque tiene que ver como con la forma que escribo, yo creo, con eso, y las chicas... Y las estudiantes en realidad lo que estaban preocupadas era la presión de los padres y de la escuela de que tuvieran éxito y ganaran dinero. Y entonces ellas, unas chiquititas de 16 años, estaban angustiadas porque no sabían si iban a poder cumplir o no con ese mandato. Y a mí me parece que, y de ahí para mí sale un poco qué hago con eso. Y por otra parte había un video de los trabajos que hicieron cuando leyeron Clara y Confusa, y había unas situaciones en que leían en voz alta el libro, hacían unos collages, hicieron unos haiku, y las voces de ella estaban silenciadas y habían puesto una música. Y a mí me pareció que ahí, en ese silenciar esas voces de esas niñas leyendo en voz alta, había algo que tenía que ver con también esta doble vida de las profesoras, y con esta doble vida que todos tenemos, que somos una cosa, pero en realidad en Chile, que es muy frecuente, queremos ser otra. Entonces de ahí parto parto con esas cosas que no tienen mucho que ver, pero que hay algo ahí como latiendo, que es lo que a mí me interesa como ir trabajando, ¿no? Hay una cosa muy fascinante, me parece, que aparece de manera muy clara, valga la redundancia en Clara y Confusa, pero también, por cierto, en tus otros libros, y es que de pronto uno entra en ellos
no sabiendo muy bien nada. Y así mismo pareciera ser que tampoco el narrador sabe mucho nada, ni tampoco a veces los personajes, que parecen de repente un poco perdidos, o al menos no saber bien qué lugar tienen en la historia o hasta cuán protagonistas son. He pensado en ese sentido, no sé qué te parece, pero más de alguna vez que tus libros se parecen como un poco a los sueños, que cuando los soñamos, ¿no es cierto?, es decir, cuando estamos adentro de ellos son completamente coherentes, pero luego de repente tomamos un poco de distancia y se empiezan a volver más extraños, ¿no?, o al menos más difíciles de contar. ¿Podrías hablarnos quizás de los procedimientos que te permiten hacer algo así? O quizá preguntarte, ¿te pierdes un poco tú también cuando escribes? Bueno, es un poco lo que te contaba, por ejemplo, de esas imágenes, de ese video con la música, cuando lo que yo quería era escuchar las voces de las chicas leyendo. Hay algo que me pasa con eso y siento que hay algo ahí que está hablando, que está latiendo, pero no sé lo que es. Y entonces como que escribir, la escritura, es tratar de entender o de construir una versión de lo que ahí está ocurriendo. Entonces tengo que ir uniendo, ver las voces, ver de repente, por ejemplo, poner a una chica, a una vecina a leer en voz alta y escucharla y ver qué me pasa. O sea, voy como haciendo la experiencia de algo que no sé lo que es, pero que va como emergiendo como las figuras, ¿no? Pero no sé lo que es, no, o sea, yo no sé lo que es, quizás eso se nota en el libro, pero es lo que me interesa, no me interesa escribir de lo que sé, sino justamente como ir descubriendo lo que no está dicho, lo que todavía no tiene palabra, lo que todavía es como una sensación, como algo que late, y también no quedarse como, porque a uno a eso le podría poner al tiro como una definición o un concepto, ¿no? El problema de la dualidad, del ser, o sea, tratar de no taponear eso que está ahí con conceptos o con explicaciones, sino como dejarlo libre, ¿no? Entonces es una tensión entre cómo dejar eso libre, pero al mismo tiempo cómo lo escribes, ¿no? Entonces quizás siempre es como por los bordes, ¿no? Siempre como perdiéndose, creo que es como la manera en la que me puedo acercar a las cosas. Una de esas maneras, me parece, uno la podría pensar también desde el lugar del viaje, ¿no? La experiencia del viaje, que por supuesto además el tema de más de alguno de tus libros, Poste Restante o La Revolución a Dedo, pero también hay algo del viaje, ¿no es cierto?, que parece insinuarse en la forma de tu escritura, en el modo, por ejemplo, en que las preguntas y las búsquedas aparecen, ¿no es cierto?, como el motor inicial, pero también en el modo, justamente me parece, en que van apareciendo desvíos, trayectos posibles, un poco como ocurre cuando viajamos, ¿no es cierto? Queremos ir a un lugar, de repente vemos una callecita y al fondo un árbol con una sombra y un café, y ya de repente ya no sabemos dónde íbamos, ¿no? Pasa eso tan claramente, por ejemplo, en una novela como Yo Morí, y de repente estamos en un hogar de ancianos y no sabemos cómo, y de repente estamos en una caravana dirigiéndose hacia un lugar que medio que existe, medio que no. Bueno, en fin, ¿tiene que ver eso un poco con el modo en que escribe, o piensas la escritura quizá como un modo de viajar? Bueno, es como un modo de tener distancia. Me acuerdo que cuando yo morí, parte como de una situación real de que efectivamente mi padre estaba en un hogar de ancianos y era muy duro para mí, y bueno, imagino que también para él. Y entonces iba anotando, o sea, como que pensaba todo lo que pasaba ahí. De repente, por ejemplo, lo amarraban a la cama en la noche para que no se cayera, pero era tremendo que lo amarraran. Entonces yo iba poniendo todas esas cosas y las iba escribiendo. Y de repente había tenía un montón de páginas y lo leí y me dije, pero esto es como la historia, evidentemente hay una víctima y un victimario, esto es muy sencillo, dijéramos, la vida no es así, no es con tan pocos matices, ¿no? Entonces, porque las enfermeras están mal pagadas, las cuidadoras están mal pagadas, qué sé yo, todo, uno puede hacer toda una explicación sobre eso. Entonces, en vez de eso pensé, ¿qué es lo que no alcancé a hacer con mi viejo? Y entonces dije, no alcancé a tener una aventura, un viaje. Y dije, bueno, entonces voy a hacer un viaje
bueno, él no es mi padre, el que aparece es el padre de una amiga, porque no hubiera podido escribir una novela sobre mi padre. Pero voy a hacer un viaje donde voy a poner a un padre y una hija en situaciones raras, difíciles, y tengan como que encontrarse en otro lugar. Y era un viaje que no sabía mucho dónde hacerlo, dijéramos. De hecho, postulé a un proyecto Fondar con eso, porque fue cuando me fui a Argentina y no tenía dinero, y que es por lo que uno postula al Fondar. Entonces ponía toda esta historia y entonces se decía, y en este momento la novela da un salto, y lo dejaba ahí, y eso es el proyecto presente. Y entonces el salto justamente era salir como de esta situación tan realista, llena como de explicaciones, ¿no? y de ideología, y que salieran. Y ahí se me fue ocurriendo como que en ese camino pasan cosas. Tengo la sensación, bueno, dicen, ¿no?, que la literatura es como una cruce entre espacio y tiempo, ¿no? Y tengo una sensación que cuando tú haces un trayecto, para mí por lo menos es mucho más fácil escribir, cuando hay un trayecto en el tiempo y un trayecto como geográfico, no sé, como que me dan ganas, me viene el alma al cuerpo y me dan ganas de hacer ese trayecto, ¿no? Como que logro ver más bien las cosas. En cambio, si estoy como encerrada en un lugar, me es mucho más difícil, mucho más difícil. No sé, son como cosas que a uno cada uno tiene su... Pero además porque, bueno, yo era una gran viajera, y era una viajera, o todavía soy que tengo muy mala orientación, porque me di cuenta cuando me fui a vivir a Argentina que los chilenos no desarrollamos la orientación porque tenemos la cordillera. Entonces, claro, tú llevabas a un país que no tiene cordillera y no tenés ningún sentido de la orientación. Entonces me pierdo mucho en los viajes. O sea, nunca sé para qué lado agarrar. Claro, tú veías el mapa y veías el Google Maps y te dice para allá, pero para allá, ¿para dónde? ¿Para acá o para allá? Entonces siempre le achunto al lugar contrario, y entonces en el lugar contrario encuentro algo. Y bueno, ya se me olvidó lo que tenía que hacer. Entonces siento que mis novelas tienen mucho que ver con eso, y eso tiene que ver como con un desplazamiento que tiene mucho que ver con mi falta de orientación. Quisiera leer un fragmento de este libro, Fui, en el que me encuentro con un reverso también de ese hogar que está en el inicio de Yo Morí, y que me parece que está también algo así como muy condensado en unas pocas líneas, algo de lo que estamos hablando. Quisiera compartirlo. El jardín de atrás del hogar se parece a una quinta de árboles frutales que podría estar en cualquier casa de provincia. Damascos, cerezos, olivos, manzanos, membrillos crecen sin las restricciones de un jardinero. A lo más, un alma caritativa apoya una rama demasiado cargada sobre un palo recto para impedir que se rompa. En esta quinta, el lugar preferido de los gatos, el lugar preferido de los gatos y de las cuidadoras que se esconden de las jefas de turno para hablar por teléfono celular con los hijos que no ven en todo el día. Hay siempre una manguera abierta y los pájaros bajan a beber en los charcos. Mi padre ya no consigue tragar sólidos y exprime un damasco maduro para que pueda sentir su dulzor. Un par de veces le saco las sandalias y los calcetines para que roce el pasto con las plantas de sus pies. Incluso le arrojo agua con la manguera. No sé si disfruta él, yo o él al verme disfrutar. Me da a entender que le preocupa que me aburra en estas visitas. Le digo que los silencios, el contacto de nuestras manos son mi secreto tesoro. En esos momentos olvido quién soy o quién debo ser y todavía no soy, o quién ya no seré. Somos dos manos que se tocan. Me impresionó mucho encontrarme con este pedazo. Tiempo después, leí hace años, después pasó Yo Morí, y me vuelvo a encontrar, y me he pasado varias veces con tus libros, Cintia, ya más de 10 libros publicados. Ya uno se relaciona ahí como con una autora, con una voz, ¿no es cierto?, con una obra, pero nunca me parece como una obra cerrada, no solo porque sigue escribiendo el libro o porque esperamos que así sea, sino que también porque hay algo ahí de lo que va haciéndose, ¿no es cierto?, de lo que está en obra, que se transmite en tus libros. Me parece como
si estuviesen ellos tan claramente atravesados por el goce, incluso el juego abierto y sobre todo vivo de la escritura. Cuando me encuentro con este fragmento y vuelvo a ese hogar y a la figura de un padre que puede ser tuyo, pero que aparece en otras partes, uno a veces lee pedazos de tus libros y es como si estuviese frente a un estanque que parece quieto y de repente te acercas y está lleno de pececitos que brillan como para un lado y para otro. Me gustaría ir como preguntarte, ¿no? Como, me parece que es una figura como de un texto cuando está vivo. Y quería preguntarte, ¿qué es para ti un texto, un libro vivo, un texto cuando está vivo? Bueno, creo que es como un poco eso que dije, que es como un texto que todavía haya muchas cosas que descubrir, ¿no? Como no un texto cerrado, ¿no? Sino que un texto siga como abierto y que los lectores, las lectoras se vean en ese texto y se espejeen en ese texto. Entonces, como poner solo algunos pequeños como algunos pequeños puntitos, uno podría decir, para que se delinee una figura, pero sean los lectores de acuerdo a su propia experiencia los que completen la figura, ¿no? Es como tirarle como unas cositas, unas miguitas, ¿no? Como unas miguitas, mira, por acá hay un camino, pero cada uno se hace su propio camino, y en el sentido, porque creo que yo leía así, o sea, creo que yo era gran lectora cuando niña y lo lamento por los autores, pero en realidad leía re poco los libros, o sea, lo que yo hacía era leer un párrafo, levantaba la cabeza, como dice Barthes, y me ponía a imaginar que yo era la protagonista. Y entonces yo seguía las aventuras. Y a mí me parece que los lectores y las lectoras siguen haciendo eso. O sea que en realidad el libro es casi una propuesta como motivante para que les despierten las sensaciones, la sensibilidad y puedan ver sus propias experiencias desde otro lugar, desde un lugar que es literario y no desde un lugar psicológico, desde un lugar del realismo o desde el lugar de la economía, ¿no? Sino como desde un lugar sensible, porque me imagino que todos en alguna medida tenemos la experiencia que cuando los padres están viejos y pierden la memoria, qué sé yo, lo que uno hace es tomarles la mano. Creo que muchos tenemos esa experiencia, ¿no? Pero que quizá a esa experiencia le damos una significación o la cargamos con sentimiento y como que se deja de ver que la mano, ¿no? El contacto con la mano. Entonces lo que quiero es como recuperar ese contacto con la mano para poner la mano en primer plano y no como toda esa pesadez psicológica, sentimental, ¿no? Que como que nos abruma tanto. Entonces poner como la belleza en un punto, ¿no? Y la belleza es pura sensibilidad, ¿no? Es como poder percibir en lo que uno vive cotidianamente y todo el tiempo, incluso en estar acá, que es un poco raro, para mí por lo menos, algo de belleza, ¿no? Si hay algo, me parece que uno aprende leyéndote, a propósito de la belleza, creo que tiene que ver con la mirada, ¿no? O con efectivamente un modo de mirar el mundo, de observar las cosas, los lugares, de poner esa mano en primer plano, por ejemplo, ¿no? O ese jardín o ese teléfono de las cuidadoras. Hay como un verdadero arte de ver. Recuerdo un relato tuyo en el que alguna vez hablas también, como comentabas ahora, de un taller al que fuiste a un colegio, de una niña, una sala que alguna vez entraste a un taller de escritura y le pediste a las niñas que por favor miraran en el fondo por la ventana de la sala de clase y un poco te contaran lo que allí veían y solo entonces escribir. ¿Cómo construye su mirada una escritora? O ¿qué elementos han sido como más decisivos para la construcción de tu mirada? Bueno, creo que uno parte justamente de lo que no tiene, ¿no? Y yo no tenía mirada. Lo que yo tenía era como una cantidad de rollos mentales impresionantes que me ocupaban toda la cabeza, llenos de juicios morales, de deberes seres, de ideología, y nunca miraba, y por eso creo que nunca podía escribir, ¿no? Porque lo que escribía
y quería expresar lo que sentía, y cuando llegaba al papel y lo leía, por supuesto lo que yo sentía que eran unos pensamientos maravillosos, terminaban unas cosas pequeñas y sin ninguna importancia, que no aportaban nada, ¿no? Entonces me pasó que un día una gran amiga me pasó un libro de viajes de Walter Benjamin, que lean los relatos de viaje de Benjamin, es una maravilla, y de repente, claro, él se detenía en el ladrillo, en los tipos de sol que hay en Ibiza, en el muro, en un plato de comida, y no sé, a mí me voló la cabeza eso, dije, ¿cómo es esto? Y empecé y justamente estaba en el viaje posterrestante, y entonces como no tenía nada que hacer cuando viajaba, porque en realidad uno, no, sobre todo esos viajes largos, en que uno está media perdida, no sabe para qué está viajando, te levantáis en la mañana, salí y no tenéis mucho que hacer, y me ponía a mirar, y como a tratar de ver lo que no se veía ahí. O sea, yo decía, ¿qué podría decir de este lugar? Bueno, hay una iglesia, hay gente que está esperando entrar, qué sé yo. O sea, no, eso no. A ver, ¿qué más hay acá? ¿Desde dónde puedo mirar? Y ahí también me pasaba que me empezó a interesar como otro tipo de gente. Por ejemplo, me quedaba con los vendedores de souvenir, me hacía amigo de ellos, cosa que ponerme detrás del tabladito donde ellos vendían a mirar a los turistas. Entonces miraba a los turistas con ellos. Entonces empecé a descubrir, wow, o sea, la realidad está compuesta de muchos detalles y muchas cosas que generalmente no vemos. Una, porque nos situamos siempre desde arriba. Bueno, después empecé a leer a Balzer, a Perec, y ya fui como constituyendo toda una bibliografía de la mirada, dijéramos, que fue haciendo que Isebal y todo. Entonces, y lo que fue como educando la mirada a siempre ponerla en los lugares como políticamente menores, ¿no? Como me interesan mucho los vendedores, me interesa mi vecino, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que me gusta mucho en La Vuelta al Perro, donde salgo hablando de Heidegger y la forma de habitar y todo, porque había leído ese texto que no entiendo mucho, pero que siempre me ha llamado mucho la atención, y caminaba y de repente llegué sin encontrar nada, y llegué donde mi vecino, que es un vecino que es el que arregla todo, ¿no? Yo vivo en el campo y él arregla todo. Uno tiene pinchada la rueda, va donde echa pezones, tiene todo donde echa pezones. Y estaba el hijo de echa pezones. Y yo siempre lo había visto, pero nunca había hablado con él, y de repente se me ocurre preguntarle, ¿y tú en qué trabajas? Y me dijo, no, yo trabajo en Giles, en la ciudad al lado, en el cementerio. Ah, ¿y qué hace? Bueno, yo incinero a los muertos. Y entonces, claro, y ahí viene la curiosidad, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo es incinerar un muerto? Porque me podía haber ido, ¿no? ¿Y cómo es incinerar un muerto? Entonces me dice, bueno, porque hay que partirlos, porque no caben enteros en el horno. Ah, ¿y cómo partes a los muertos? Y entonces ahí él, para ser más gráfico, me dice, bueno, por ejemplo, tú, me dice, que eres chiquitita, yo a ti te partiría en 3 pedazos. Entonces, bueno, eso me interesa, ¿no? O sea, me interesa realmente las personas, la poética con la que hablan, ¿no? Me interesa cómo ven el mundo, me interesa eso. Nunca había sabido, claro, que te cortan, ¿no? Te cortan para quemarte, uno cabe en el horno. Bueno, esas cosas creo que para mí van construyendo una mirada y van haciendo, vas construyendo un mundo distinto, que es un mundo que uno no ve, porque no se fijan los detalles y no se fijan las personas tampoco, ¿no? Como que no escucha, como esta profesora que le plantó la música encima de las voces de las niñas, cuando qué lindo haber escuchado mi libro leído en voz alta por niñas, ¿no? De 16 años, una maravilla. Y ella también escucharse leyendo. Entonces es como sacar la música y ver qué hay, escuchar esas voces y no fijarse solamente de viajar como escritora y conocer intelectual y toda gente de la cultura, que es realmente un aburrimiento, sino realmente conversar con todas las personas, y todas las personas tienen un saber. Lo que pasa es que uno no pregunta, no hace las preguntas correctas. Una vez yo estaba con mi vecina, la habíamos invitado a comer y habíamos invitado a un escritor, ¿no? Que es muy amigo mío, Pablo Cachasquian, un escritor argentino, y yo le dije, oye, va a estar mi vecina, que es una campesina, y que es más corta, es muy corta, o sea, sacarle una palabra es... y entonces ahí estábamos como, tratando de conversar, qué sé yo, y de repente Pablo le pregunta a ella, le dice, ¿pero tú has visto ovnis?, le dice. No se cayó más. Claro, ella tenía toda una experiencia de que había visto ovnis
en el cielo. Y yo después le pregunté alucinante, y después le pregunté a Pablo, ¿por qué le hiciste esa pregunta? Bueno, porque en el campo, en las noches, no hay nada que hacer, tú salías afuera y como no hay luz, ves cosas en el cielo. Entonces, bueno, creo que eso tiene que ver con un escritor, una escritora, con una sensibilidad y con una manera de mirar, que es la que a mí me interesa. Por ejemplo, cuando fui a Nicaragua y cuando escribí ese libro, yo no me fui a conversar con los héroes de la revolución, ni con los generales, ni los comandantes. Yo conversaba así a dedo y conversaba con la señora, la profesora, con el que amaestraba al burro, con el que vendía la flor. O sea, eso era lo que me interesaba, y a ellos les preguntaba por la revolución al principio, y después me di cuenta que no había que preguntarles por la revolución, que yo tenía que ser capaz de mirar cómo vivían y cómo habían vivido antes, qué animales tenían, y por eso me interesa tanto el texto de Heidegger, aunque no lo entiendo, que es cómo habita, me interesa cómo habita la gente, ¿no? Cómo se relaciona con su habitar. Por eso me interesan tanto los oficios. Eso te iba a decir, ¿no? Que también otro de esos personajes, de esas personas en realidad, donde has puesto la mirada, son los oficios, ¿no es cierto? Hay una persistencia de los oficios, y especialmente los oficios vinculados a la construcción, o plomeros, durleros, pintores, gaffiters, maestros, en fin, ¿no? Como si un poco la casa de la literatura estuviese siempre medio fallando, y por lo mismo siempre como en construcción. Ese tipo, bueno, la presencia de esos oficios, ¿no?, en tu escritura, me ha hecho pensar que tus libros tocan a veces la realidad de un modo parecido al ensayo. Si entendemos el ensayo, por ensayo no un género literario, ¿no?, sino más bien una escritura que siempre como que rodea su objeto, lo va rozando, lo va creando, incluso sin temer al fallo. Bueno, ¿y qué te interesa especialmente de esos oficios vinculados a la construcción? Me interesa como, me gusta mirar cómo la gente hace las cosas, cómo se enfrenta como a pequeños, porque creo que la escritura, cuando lo empecé a pasar bien, es cuando entendí que es como un oficio en el cual tú tienes que estar todo el tiempo inventando soluciones, ¿no? O sea, está lleno de desafíos. Acá hay un problema, este personaje no pega ni junta con nada. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y creo que tiene que ver mucho con el señor que va a ver la filtración y se pregunta, ¿qué hago con esta filtración? Porque tú podés tener los libros, las filtraciones, pero efectivamente todas son distintas, entonces ninguna responde a otra. Entonces tienes que inventar qué haces en ese caso, ¿no? Y es una pena porque hoy día toda la modernidad lo que hace es que te cambia la pieza, una pieza de plástico que te va a durar 2 años y después cambias de nuevo la pieza, y entonces están acabándose las personas que reparan. Y el desafío es la reparación, que también es la construcción, ¿no? O sea, entonces creo que escribir tiene que ver mucho con eso, que son como puros enigmas, ¿no? Y ahora cuando estábamos allá adentro conversábamos que lo que ha cambiado en mí, lo único que ha cambiado, porque escribir siempre, ahora voy a volver a escribir y voy a volver a los mismos problemas, que no se me ocurre, a sufrir y toda la cosa, pero hay algo que cambia, y es que siento que me puedo demorar más o menos, pero lo tomo como un enigma, no como algo personal. No soy yo el problema que no se me ocurre, sino que las cosas son muy enigmáticas y cuesta mucho, tienen su tiempo, así como los oficios, tienen su tiempo para encontrar una solución. Entonces ahora que estamos en la etapa de la inmediatez, de repente uno dice, ay, soy una mala escritora, no sirvo, tengo que dejarlo porque no se me ocurre nada. Y no, pues es una cosa que las cosas van madurando como en el interior de uno. Y también siento que el plomero que se va a su casa debe pensar en la noche, ¿no? Y al otro día se le ocurre, hay que ponerle el alambrito. Entonces eso creo que tiene que ver, y creo que tiene que ver como con las soluciones creativas, ¿no? Como que los oficios en el fondo cada vez necesitan como soluciones creativas, porque es puro enfrentarse problemas, enigmas, misterios, donde en realidad no hay soluciones, sino lo que tú puedes hacer es como un camino, ¿no? Eso más bien. Bueno, está esa figura preciosa que aparece casi al comienzo de Clara y Confusa, cuando Salvador, el plomero, tiene que ir a una casa a desescuchar para, dice, ¿no es cierto?, desescuchar lo que cree que suena para solo entonces oír lo que realmente suena.
esos secretos del oficio casi filosóficos en boca de ese gaffiter. Quería... Una vez en una radio, el locutor de la radio me entrevistó por Clara y Confusa y me dijo, ese plomero no existe, o sea, eso no puede existir. Y empezaron a llamarlo personas. O sea, mi esposo tiene un estetoscopio. Mi papá es camionero y es filósofo. El otro día me llamó Pablo Cachasquian y me dijo, bueno, encontré un plomero que habla igual que tu plomero, es impresionante. Estuvimos hablando de filosofía y entonces me dijo, uy, le dije, yo necesito un plomero, ¿por qué no me lo pasáis? Entonces le escribió un WhatsApp y le dije, oiga, Pablo me dijo que usted parece un personaje de mi novela, así que le quiero regalar mi novela y quiero que me venga a ver la llave de agua. Entonces, la filtración fantasma. Entonces me dice, ¿cómo se llama su novela? Clara y Confusa. Ah, bueno, voy a ver cuándo puedo ir. Listo. A las 7 de la tarde recibo un WhatsApp. Ah, no, ahí fue. A las 7 de la tarde recibo un WhatsApp. ¿Cómo se llama? ¿Sabe que me entró la curiosidad? ¿Cómo se llama su novela? Y el tipo, claro, entró a googlear la novela. Bueno, y se demoró todo ese tiempo, ¿no? En que le dio curiosidad. Entonces pensó, está loca, que no sabe nada de plomería, ¿qué escribió? Y ese tiempo, ¿no? Demorado, ¿no? Como el retraso, del retardo, creo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Con lo que aparece después, con la sedimentación, lo que se demora, ¿no? Eso. ¿Hay tiempo para una pregunta, 2 preguntas quizás? Del público. Yo conozco. Sí. Oye, qué bello escucharles, conversar. Gracias por la instancia. A propósito de Clara y Confusa, partí el año con Clara y Confusa, se lo regalé a mi pareja, se lo leyó mi tía, se lo presté a una amiga que también es gaffiter, quedó con más ganas de gaffitería, así que yo le dije, pero escribe la tuya. Y mi pareja me la releyó. Y en esa relectura, por teléfono, como que fue siendo más incómodo y quizás más doloroso la novela. La primera vez fue más entretenida, la segunda fue como más incómoda. Y hoy día en la mañana, Casa Oani, bueno, ahora es la noche de los teatros, a propósito también de una literatura en obra, como que también está el despliegue, quizás lo escénico del cotidiano, la performatividad del cotidiano. Y en Casa Oani, que es una casa de teatro de animación, se presentó una obra que se llama Chafa y la oveja indomable, de una compañía de teatro, Teatro Lupa, de Tandil, Argentina, que se trata de un pueblito donde el evento del año, que es como el evento de los pueblitos, es la carrera de animales libres de Cuchi Corral. Entonces son puros caballos y como para tirarle como un rollo quizás más de libertad y no tener jinetes, son caballos libres que corren, po. Y hay una oveja, que es la oveja indomable, que Chafa, que es un conejo morado, como que la aleona para que corra la carrera y gana. No, y muy, muy entretenido. Entonces, pienso este año que estoy como con este pendiente de terminar una entrevista sobre Clara y Confusa. Ha sido bonito encontrarse con otros materiales que quizás remiten esto mismo de lo sencillo, como los cubiertos. Y voy a compartir como 2 materiales y una pregunta. Bueno, Victoria Calleja, una artista visual de Viña del Mar que se fue a Bélgica y su obra se llama La noche del primer día. Y su último viaje a Chile, que fue antes una exposición hace como 12 años, tuvo también que ver con duelo y hay como fotos en círculos de comida y al medio están como los tenedores que le regaló su abuelo, como unos cubiertos. Y siento que también
esta película que es tan entretenida de la longaniza, Denominación de Origen, como que también de alguna manera habla de cosas similares a Clara y Confusa. Bueno, la pregunta, ¿en qué estás pensando ahora? ¿En qué están pensando? Las dos son escritoras. ¿Qué viene después de decantar quizás ya este proceso, ¿cierto? Uno escribe el libro, publica, ¿y qué es lo que viene? Volver a mi casa. Creo que eso viene, ¿no? Bajar, volver a mi casa, no hablar más de las novelas y escribir, pues, porque hay una cosa bien perversa en esto, ¿no? Te ganáis un premio y lo único que tenéis que, en vez de escribir otra novela, ¿no? Porque les gustó, se supone que el premio, porque les gustó la novela, y en vez de escribir la otra novela, te tienen hablando de la novela y no podía escribir otra novela. Entonces creo que es un poco perverso todo. Entonces creo que lo que viene justamente es retraerse y escribir otra novela, que es lo que a mí me gusta hacer y lo que siento que me resulta, que hago bien o que me apasiona. Hoy día en la escuela estas dos chicas que estaban entre la frustración de no poder ganar plata y no ser buenas en lo que van a hacer y ganar plata, eso eran las dos palabras que tenían, el éxito y el fracaso, chiquititas de 16 años. Yo les introduje una palabra y quedaron alucinadas, que es la palabra pasión, y no la conocían, fíjate. Y creo que lo que viene ahora es eso, pues volver a encontrarme con la pasión de escribir. No sé tú. Acá. ¿Verdad? Así. Primero, un honor. Tú dijiste en alguna frase desescuchar. Y a mí me invita la palabra desapurar. Cuando tú dices quiero llegar a casa, ¿no? Cuando dices que quieres llegar a tu casa, ¿no? Es que para escribir, a mí por lo menos, que yo también me dedico ahora como un gran oficio hace muchos años a escribir, el tiempo de las personas que escribimos es diferente. O sea, cuando tú dices es bastante perverso esto, es porque seguramente no tienes el tiempo que quieres tener para escribir. Y yo, por ejemplo, yo no tengo nada de plata, no tengo nada. No tengo casa, no tengo auto, no tengo marido, no tengo arriendo una pieza. Y me siento millonaria porque tengo una cantidad de tiempo para escribir que pocos tienen. Y esto lo obtuve con una trayectoria de vida muy rara. Fui bailarina profesional primero y me he ido calmando. Entonces, ahora yo valoro más que nunca el tiempo. Entonces, creo que salir de todo para escribir es un privilegio. Parar de hacer cosas para leer también es otro privilegio. Entonces, mi pregunta va por el lado de el caos en que uno escribe, ¿no? Porque yo en mi pieza soy feliz, pero salgo igual al caos permanente del apuro. Entonces, ¿qué piensas tú de eso, del desapurarse, del parar? Porque lo nombraste varias veces, se demora en llegar, el retraso, lo que aparece después. Creo que es una manera de tomar la vida, ¿no? Una filosofía de vida, parar, calmarse, salirse de algo, extraviarse, desaparecer. Claro, y otra cosa que tú dices además de eso es como hacer algo como, o sea,
cuando uno escribe no tiene idea si la novela te va a resultar. O sea, hay dos novelas que hice que me demoré en una 12 años y en otra 15 años. Y la pregunta, porque yo de repente antes hacía talleres, qué sé yo, entonces, y te prometo que hay gente que escribe súper bien y que no se convierten en escritores. Y tiene que ver con la persistencia, ¿no? Hay gente que no tiene esa fuerza como para persistir en lo que está haciendo a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y además es como cuando uno se conecta, hay veces que uno no puede escribir, ¿no? Y entonces empieza a pensar, bueno, no tengo plata o esto, nadie me pesca o qué sé yo. Y de repente yo ahí encontré, ¿qué uno hace? Estoy escribiendo porque me gusta. O sea, lo que hago es porque hay un gusto profundo en lo que hago. Eso realmente me gusta. Y creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Como son espacios que uno se permite en hacer algo que le gusta independientemente de las consecuencias o de cualquier cosa. Es darte ese tiempo para hacer algo que te gusta y que puede ser hacer una mesa, como hay un texto precioso de Carlos Droguet donde le preguntan ¿qué es escribir una novela? Y él contesta con cómo hacer una mesa. Y que tiene que ver con, porque en ese momento tú estás ahí totalmente concentrado. Para mí la inspiración tiene que ver con la concentración, o sea, te aisláis de todo y resulta que pasaste 4 horas por cómo el plomero sacaba el porche en algo que no existe. Y eso a mí me parece maravilloso. O sea, dedicaste 4 horas a algo que no existe simplemente, ¿no? Que lo creaste y que no le importa a nadie, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con el tiempo, pero también con una cierta como inutilidad, como con romper una cierta productividad, ¿no? Como una cierta causa, consecuencia, lógica, ¿no? Cintia, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a todas y todos quienes asistieron hoy día. Es emocionante escucharte hablar con tanta transparencia y también con tantas imágenes, ¿no? Acerca del oficio de la escritura. Y esperamos seguir, que vuelvas a tu casa, que sigas cuidando tus plantas y que por supuesto esperamos seguir leyéndote. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.